yo en este ciclo, a lo largo de 17 años, esta es mi cuarta charla porque ya nos hemos ido reapareciendo, ¿no? Pero es la segunda dentro del ciclo Lucas Lara. Y bueno, como digo, siempre teniendo a Lucas de por medio, siempre apetece hacer algo, ¿no? Entonces este año, cuando Emilio me dijo, ya me has dicho varias veces que no, este año tienes que dar otra vez una charla, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a aprender yo con la charla, ¿no? Voy a escoger un tema que me sirva a mí para aprender. Entonces, yo estaba harto ya de dar charlas de divulgación de diferentes temas. Aquí las que he dado, una fue sobre interferometría, otra sobre el centro galáctico, otro sobre agujeros negros, etc. Y siempre sale el campo magnético, ¿no? Entonces, cuando la gente me preguntaba sobre el campo magnético, decía, imagínense, acuérdense ustedes de un imán, ¿no? Entonces, era una respuesta que a mí ya me estaba dejando, no me dejaba contento. Dije, bueno, pues vamos a tratar de explicar a la gente... perdona, ya vengo para aquí, disculpa. Vamos a tratar yo mismo de entender y de explicar a la gente qué es un campo magnético, cómo se origina, cuál es su naturaleza. Pero claro, había un problema y es que yo no sé de campos magnéticos, sé lo justo. Entonces cogí el teléfono y llamé a la persona que más sabe de campos magnéticos en Granada y le dije, Eduardo, es Eduardo Bataner que está ahí sentado. Y por eso le agradezco. Le dije, Eduardo, te invito... Me dijo, ¿qué quieres? Ya se puso un poco en guardia, ¿no? Digo, invitarte a un café. Dijo, bueno, entonces la cosa empieza bien, ¿no? Entonces dijo, quiero invitarte a un café porque quiero que desayunemos hablando de campos magnéticos. Entonces, pues me fui ahí a la universidad y desayunamos juntos. Lo que pasa es que pagó él en vez de invitarle yo, pero bueno, eso es un pequeño problema. Luego llamé a otro buen amigo, que es Benjamín Montesinos, que ha estado también por aquí, que trabaja en el Sol, y claro, en el Sol es la estrella más cercana, es donde mejor vemos los fenómenos magnéticos. Y entonces, pues también he tenido ahí, aprovechando que es amigo además, unas cuantas conversaciones telefónicas hablando del campo magnético, y creo que estoy muy contento porque creo que entiendo por qué se amplifica el campo magnético en el Sol. Entonces voy a tratar de explicarlo y a ver si logramos entenderlo todos, ¿no? Y luego he hablado también localmente con otra persona que sabe muchísimo del campo magnético del Sol, que es José Carlos del Toro, un compañero nuestro de aquí, que hoy ha dado una charla maravillosa sobre la historia del conocimiento del campo magnético en el Sol, que además Emilio ya lo ha fichado para que en enero o febrero nos la cuente aquí al auditorio que también estamos. O sea que ellos tres... Es un problema porque cualquiera de los tres sabe mucho más que yo. Entonces, esto es un problema. Gracias a Dios, dos de ellos no están aquí, pero Eduardo sí que está. Entonces, he de decir que cuanto menos soy un osado por ponerme a hablar de estos temas, ¿no? Bien, entonces voy a empezar con una frase. Ahora van a venir unas cuantas transparencias en las que vamos a ir poniendo frases que se lo contamos. Entonces, la primera dice es que los campos magnéticos están presentes en todos los subsistemas astrofísicos. De manera que la hidrodinámica, como muchos de los sistemas astrofísicos son plasmas, la hidrodinámica juega un papel fundamental en el estudio de su comportamiento, junto con el magnetismo, o sea, la magnetohidrodinámica, es lo que nos da la base física para entenderlos, ¿vale? Pero resulta que cuando empezamos a hacer astrofísica, como bien dijo Voltaire, un astrónomo, el problema es que cuanto menos sabemos, mayor campo magnético añadimos. O sea que muchas veces parece ser el reflejo de nuestro desconocimiento, ¿vale? Y mayor necesidad tenemos de meterlo. Pero bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Pues bueno, ustedes yo creo que saben, todos hemos tenido un imán, ¿verdad? Como un imán en forma de herradura, como el que ilustraba el póster de esta charla, o un imán de estos que yo tenía de niño con los dos colores que tienen los dos polos. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos un imán y le colocamos partículas de hierro a su alrededor, limaduras de hierro, sabemos que esas limaduras se configuran de una manera muy especial, que es de esta forma de aquí. ¿Por qué? Porque son atraídos por el imán, por el campo magnético que genera ese imán. De manera que nos generan una configuración muy particular. Ven ustedes aquí que me están formando unas líneas de campo, ¿vale? Ven aquí estas líneas, cómo se van agrupando en torno a estas líneas, ¿vale? ¿Veis? Y que se cierran, estas se cerrarían también a mayores distancias, ¿vale? Entonces, nosotros la intensidad de ese campo magnético que genera este imán la caracterizamos por estas líneas del campo, que sabemos que salen por el polo norte y entran por el polo sur. Y sabemos además, eso lo han probado ustedes de niños, ¿no? Que si cogen ese imán y lo tiran al suelo, vuelven a tener un imán. No se quedan solo con el polo norte y con el polo sur, sino que vuelven a tener un imán. Siempre tenemos el polo norte y el polo sur. Y sabemos además que donde las líneas, esto es importante, primer mensaje, es decir, donde las líneas están más juntas, el campo magnético es más intenso. Entonces nuestro campo magnético va a ser muy intenso en las zonas polares y menos intenso en las zonas transversales. Bueno, hasta ahí, eso yo creo que lo conocemos todos. Vamos a dar un paso más ya dentro de lo que es la estructura de la física.
¿Pero el campo magnético qué es? Pues el campo magnético es una de las facetas que presenta el electromagnetismo. Y el electromagnetismo, a su vez, es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la gravitación, que la conocemos todos, ¿vale? Sabemos que los objetos son atraídos por las grandes masas gravitatorias, junto con la fuerza fuerte, la fuerza débil, etc. El electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y Maxwell, que no el delantero del Barça, sino el físico, unificó las teorías de la electricidad y el magnetismo, prediciendo la existencia de las ondas electromagnéticas, y no solo eso, sino que identificó la luz que todos conocemos, como un fenómeno electromagnético. Bueno, esto que he contado así, muy rimbombante, y que esta frase es correcta, ¿vale? Y que formalmente nos da las bases de lo que vamos a explicar, vamos a hacerlo de una manera más natural, haciendo un poquito de historia. Y es que lo que les voy a tratar de convencer es que la electricidad produce magnetismo y el magnetismo produce electricidad. O lo que es lo mismo, es que electricidad y magnetismo están completamente conectadas. Entonces, hubo un físico químico, las dos cosas, que era Hans Christian Ørsted, que en 1820 realizó el siguiente experimento, que les explico aquí. Observó que cuando yo tengo una pila, la conecto y forma una corriente eléctrica, si tengo una brújula próxima, hace que la brújula rote. Es decir, el hecho de que yo tenga una corriente eléctrica, que se produce cuando yo conecto la pila, cuando conecto los polos de mi cable a la pila, genero un campo magnético, porque me deforma la brújula. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que luego se tradujo en lo que llamamos, no se preocupen que no voy a tratar de explicar esta fórmula, pero las he puesto porque históricamente son importantes. Esta es la cuarta ley de Maxwell, ¿vale? En su forma integral y en su forma diferencial, eso no me importa, pero lo que quiero que se queden es que cuando tengo una densidad de corriente o un campo eléctrico que está variando, es decir, cuando yo conecto los polos de mi pila y genero una corriente eléctrica, provoco la formación de un campo magnético. La electricidad produce magnetismo. Esto lo vio Ørsted en 1820, pero el padre de esta ley de Maxwell no fue solo él, sino que fue también Ampère, que era físico, matemático y filósofo, y entonces él estaba trabajando en estos mismos temas. En 1820 Ørsted determinó lo otro, que la presencia de corrientes eléctricas me generan campos magnéticos, y él en 1822 presentó una colección de observaciones sobre electrodinámica, y en 1826 ya realizó una memoria sobre la teoría matemática de estos fenómenos, ¿vale? Y de hecho, él vio que cuando nosotros tenemos una bobina a través de la cual circula electricidad, entonces se me genera un campo magnético. Fue el fundamento ya del electroimán, ¿de acuerdo? Y entonces, a la cuarta ley de Maxwell, en honor a Ampère y a Ørsted, se llama la ley de Ampère-Ørsted. Pero ya sabemos entonces que las corrientes eléctricas me producen magnetismo, pero sucede también que el magnetismo me produce electricidad. Y el que se dio cuenta de esto fue otro físico extraordinario, Michael Faraday, que él lo que hizo fue lo siguiente, dijo, este es el señor Faraday, ¿vale? Y entonces tengo aquí, él tenía un circuito eléctrico y aquí tenía un imán, ¿vale? Y entonces hizo lo siguiente: cuando desplazo mi bobina a lo largo del imán, es decir, varío el flujo magnético que atraviesa esa bobina, cuando varía el campo magnético que atraviesa esa bobina, resulta que se genera corriente eléctrica. Aumenta la corriente eléctrica. Y al revés también, la misma corriente aparece cuando en vez de meter la bobina, lo que hago es coger el imán y meterlo a través de esta bobina. Es decir, el fenómeno es el contrario. Es decir, que Faraday descubrió que el movimiento relativo de la bobina y del imán crea electricidad. Pero en realidad, lo importante no era ese movimiento relativo. Lo importante está que al desplazar el imán lo que estaba cambiando es la cantidad de flujo magnético que atravesaba ese corriente. Ese circuito, perdón. ¿De acuerdo? Y esta ley es la tercera ley de Maxwell, que me dice que cuando me varía el campo magnético, genero electricidad. ¿Vale? Y de hecho, podemos definir un experimento muy sencillo, que es este que les pongo aquí, en el cual tenemos las dos cosas pendientes. Es decir, imaginaos, tengo aquí un anillo de hierro y le conecto una batería a este anillo de hierro y le enrosco, ¿vale? Le enrosco un circuito. Entonces, ¿qué pasa? Conecto este circuito eléctrico. Acabamos de ver que al generar una corriente eléctrica, genera un campo magnético.
Pero a su vez, si yo estoy generando un campo magnético, estoy variando lo que se llama la inducción magnética, el flujo magnético. Y entonces, si resulta que yo tengo enroscado al otro lado de la bobina otro circuito eléctrico y lo conecto a un medidor, a un galvanómetro, resulta que cuando genero este campo magnético aquí, debido a la presencia del campo eléctrico, me genera a su vez una corriente eléctrica en el otro. ¿Vale? Aquí están resumidos los dos fenómenos. Es decir, lo que hizo Maxwell, que fue unificar electricidad y magnetismo bajo un mismo fenómeno, que es el electromagnetismo, se debió a la acción de estos insignes físicos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el campo magnético en el universo? Pues se han observado campos magnéticos galácticos y extragalácticos. Sabemos que hay campos magnéticos en nuestra galaxia. Aquí los tienen. Este es el centro de la galaxia, del cual ya he hablado. Y vean, no entro en detalles porque luego los vemos. Vean todos estos tubos de emisión, la luz que emite el centro galáctico en ondas de radio. ¿Ven esos tubos alineados? Si están tan bien alineados es porque hay un campo magnético que me los alinea. ¿De acuerdo? Esto es en nuestra galaxia, en el centro de nuestra galaxia, a la cual pertenece el sistema solar. Pero es que si nos vamos a galaxias externas, como es el caso de M51, fíjense, estos vectorcitos que estoy pintando aquí me dicen el tamaño, porque esto va a salir varias veces hoy, el tamaño me indica cuánto de intenso es el campo magnético y la dirección me indica la dirección del campo magnético. Entonces, ahora no quiero entrar en detalles, lo único que quiero que vean es que esta galaxia que cuando lo vemos en luz visible tiene esa estructura con un núcleo y sus brazos espirales, ¿no? Resulta que también tiene la presencia clara de campos magnéticos. Pero fíjense, en el universo lo que pasa es que no hay detecciones de campos magnéticos puramente cósmicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los campos que nosotros detectamos siempre están asociados a estructuras ligadas gravitacionalmente o en colapso gravitacional, como los veremos, como iremos viendo a lo largo de la charla. Bien, vale, entonces ya sabemos que en el universo hay campos magnéticos. Pero claro, el universo es un escenario particular, un escenario muy particular que además hace que sea el estudio del campo magnético en el universo sea especialmente interesante. Fíjense, aquí esto fue motivo de desayuno con Eduardo Batán. Vamos a ver, la materia visible del universo está formada al 99%, la visible estoy diciendo, por plasma. Y en los plasmas sabemos que el campo magnético es esencial. Luego, en el universo nosotros sabemos que el campo magnético, tenemos ya la intuición de que va a ser esencial. Pero, fíjense, hay una diferencia fundamental con los experimentos que les he enseñado con anterioridad. Si yo, en el experimento este de la bobina, desconecto la pila aquí, se acabó la corriente eléctrica aquí, se acabó el campo magnético que me genera y se acabó la detección de luz allí. Es decir, que el tiempo lo que podríamos llamar tiempo de difusión del campo magnético, el tiempo de vida del campo magnético es el tiempo que tengo la pila conectada. En cuanto la desconectas, se acabó. Sin embargo, en el universo resulta que el tiempo de difusión del campo magnético del universo es muy superior a la vida del universo. Es decir, podríamos decir entonces que las líneas del campo magnético no están cambiando, sino que son estables. ¿De acuerdo? Tenemos una configuración estable. Es una diferencia fundamental. ¿Vale? Por lo que vamos a ver ahora. Y entonces, de hecho, podemos considerar de alguna manera que el universo es un plasma ideal, porque tiene una conductividad infinita. ¿Vale? Y esto, que parece una cosa tonta, es fundamental. ¿Por qué? Porque si el universo tiene una conductividad infinita, ¿vale? Consideramos que su campo magnético dura por toda la vida del universo. Esto, como siempre, habría que decir, no es del todo cierto, pero bueno, yo creo que para lo que hoy queremos aprender aquí son frases bastante correctas, ¿vale? Eso quiere decir lo siguiente, que las líneas de campo tienen, como os he dicho, una geometría más o menos, son estacionarias. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las líneas del campo están congeladas. ¿Y cuando decimos congeladas, qué queremos decir los astrónomos? Pues que están pinchadas en el plasma, de modo que el movimiento del plasma arrastra las líneas del campo. Fíjense, les estoy diciendo cómo influye la dinámica sobre el campo magnético. Es decir, cuando nosotros tenemos plasma moviéndose, ese plasma va a arrastrar a las líneas de campo.